en la región de los Itzáes, allá donde la tierra abre sus ojos en forma de cenotes de agua cristalina, allá en la península de Yucatán, hace mucho tiempo vivieron dos mujeres, Xqueban y Utzcolel. Las dos eran jóvenes, las dos eran muy hermosas. Pero Xqueban gustaba de entregar, de compartir su cuerpo con los hombres, mientras que Utzcolel lo guardaba recatadamente. Cuentan que a pesar de sus locuras, Xqueban era buena como una paloma, mientras que Utzcolel, con toda su pureza, era cruel como un lobo. Dicen que cuando ambas murieron, en la tumba de Xqueban brotó la flor más bella del Maya, la flor de Xtaventún. En cambio, en la tumba de Utzcolel, aquella que fue tan pura y recatada, brotó una áspera flor de un olor muy desagradable. Y dicen además que su cuerpo no se apaciguó con la muerte. Ella se transformó en un espectro, que adoptando la forma de una hermosa y voluptuosa mujer, se aparece en el monte seduciendo y enloqueciendo a los hombres.